Ya está grabando y vamos a comenzar a compartir pantalla. Bien, pues nos habíamos quedado en el sistema digestivo de invertebrados o aparato digestivo invertebrados. Ya vimos dientes. Vamos a ver ahora sí las funciones, las partes que el desarrollo embrionario, las partes que lo forman. Las partes que lo forman son la boca, los dientes, la lengua, el paladar, tanto el paladar óseo como el paladar blando, la faringe, el esófago, el estómago, los intestinos y las glándulas anexas, que si ustedes consultan un libro español, no se van a encontrar esta palabra, sino van a encontrar la palabra anejas. Sí, entonces, sobre todo les digo, ediciones españolas así lo manejan. Entonces, este es más o menos el tracto digestivo el aparato digestivo de un gatito, ¿no? Donde vemos desde la lengua, los dientes, el esófago, el hígado, que quiero que noten una cosa, el hígado está levantado. Usualmente estos lóbulos del hígado están caídos hacia acá enfrente, entonces taparían completamente lo que es la vesícula biliar y los conductos, ¿de acuerdo? Tenemos el páncreas, el intestino delgado, el intestino grueso y bueno, ya la salida, lo que es el recto y el ano. Entonces, vamos a ver una serie de cuestiones del digestivo. La tendencia evolutiva va de una dieta filtradora a una dieta mordedora, es decir, a una dieta donde se muerde. O sea, comenzamos con los filtradores, ¿cómo se llaman? Los anfioxos, la larva mocetes de las lampreas. Y bueno, terminamos en el aparato digestivo tipo mordedor, que es el del demonio de Tasmania, que ya les platicaba yo la clase pasada, que tiene la mordida más fuerte, kilogramo por centímetro cúbico, que existe en la naturaleza, mucho más fuerte que un tiburón blanco. ¿Por qué es más fuerte que un tiburón blanco su mordida? Porque esta es únicamente por musculatura. El tiburón blanco, cuando muerde, no es tanta la fuerza muscular que tiene el tiburón blanco. Ahí lo que se suma es el tamaño y el peso del animal a lo filoso de los dientes y al impacto que da cuando caza. Entonces, por eso es tan fuerte su mordida, puede arrancar un miembro, pero el demonio de Tasmania también puede sin mayor problema. Y ahí sí se trata de mordida por fuerza muscular. Sí, entonces vamos a pasar a la siguiente. Este es un cuadrito resumen que a mí me gusta mucho porque nos da una idea en general de lo que va a ser la presentación de hoy. Sí, voy a mover, a mí me tapa esto, voy a moverlo un poquito, eso. A ustedes nada más les apareció ahí una línea oscura. Para mí son los mandos del Zoom. Sí, entonces vemos todos los grupos desde el anfioxo hasta los mamíferos. La boca, los dientes, la lengua, el paladar, faringe, esófago, estómago, intestino y las glándulas anexas. Y entonces vamos a ver que en el anfioxus no tenemos una boca, es un embudo oral como tal, más bien se le conoce como embudo oral. No hay dientes, son tentáculos, no hay lengua, no hay paladar, faringe sí existe, el esófago no existe, el estómago no existe, solo es un tubo. Intestinos, pues no, o sea, no. ¿Qué es lo que haría falta aquí para determinar si existe o no existe cada una de estas estructuras? Esófago, estómago, intestinos. Hacer histología de las distintas partes del tubo digestivo y entonces ver
si la histología cambia de un punto a otro y entonces ya podemos definir un punto como esófago, otro punto como estómago y otro punto como intestinos. ¿Sí? Glándulas anexas, pues también se tiene la duda de si existen, sobre todo, primordios hepáticos. El hígado es bien importante, es uno de los órganos más importantes del cuerpo, junto con el corazón, cerebro, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que procesa todos los nutrientes, los procesa y facilita su absorción, ¿sí? Entonces, de hecho, ahorita que veamos las glándulas anexas, vamos a ver la importancia, por ejemplo, de la vesícula y la relación que tiene con el hígado. Entonces, pues en el anfioxo es una duda, ¿no? Si existe o no existe como tal. Mixínidos, lo mismo, ¿sí? Lo mismo. Esófago, sí se ha determinado que haya un esófago. No se aprecia un estómago, no se aprecian intestinos, igual se tiene duda de las glándulas anexas. Lampreas, casi lo mismo que los mixínidos. Aquí lo que hay es una lengua raspadora, es una lengua ósea también, pero es más bien de tipo cartílago endurecido y entonces es la que se encarga de estar raspando para poder obtener los líquidos tisulares de las víctimas de las lampreas. Recordemos que las lampreas adultas son parásitas, las lampreas pequeñas o larvas son filtradoras, igual que el anfioxo, entonces tienen una estructura digestiva muy parecida. Los condrictios, en los condrictios ya empezamos a responder que sí a casi todo, ¿no? Tiene boca, tiene dientes, la lengua es ósea, el paladar es óseo únicamente. Vamos a ver más adelante qué importancia tiene esto, que sea un paladar óseo o un paladar óseo y blando, como en el caso de aves y mamíferos, ¿sí? Ok, entonces ya aquí empezamos a responder sí a más cosas, igual en los osteícteos. Aquí en estómago les pongo sí y no. ¿Por qué? Porque hay ciertas especies que cuando uno las examina, cuando uno hace la disección, lo que va a encontrar es que no va a haber una diferenciación del estómago a nivel macroscópico. Aquí sí aplicamos el término a nivel macroscópico, es decir, el estómago, pues cuando nosotros pensamos en un estómago, generalmente pensamos en un estómago humano que tiene una forma sacular, más adelante lo vamos a ver, y entonces hay muchos peces donde no existe el estómago en esta forma sacular, sino es parte del tubo digestivo. Pero ahí sí, si hacemos histología, vamos a ver el cambio de donde es esófago a donde es estómago. ¿Y cómo vamos a ver el cambio? Pues vamos a ver el cambio de manera muy sencilla. El esófago generalmente tiene estructuras, una estructura histológica córnea, es decir, una estructura histológica que le permite recibir pues, alimento con bordes más o menos afilados y no se llega a abrir, ¿sí? Mientras que en el estómago, y hay muchas células mucosas en el esófago, en el estómago dejamos de tener esta estructura blindada, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Esta estructura más dura que tiene el esófago, y entonces empezamos a tener muchísimas más células mucosas y células productoras de ácido clorhídrico. Recordemos que en el estómago de todos los organismos tenemos ácido clorhídrico. Entonces, las células productoras de ácido clorhídrico lo producen para hacer la digestión, y las células mucosas están ahí para segregar una mucosidad muy abundante que va a proteger las paredes del estómago de la posible autodigestión con el ácido clorhídrico, ¿sí? Por eso es que cuando nos ponemos tensos, estamos segregando constantemente ácido clorhídrico por la tensión nerviosa, ¿sí? Y
¿qué ocurre? Pues no tenemos, no tenemos tanta mucosa y llega un momento en que esa mucosa llega a ser insuficiente para cubrir las paredes del estómago y el ácido llega a tocar las paredes del estómago. Y ustedes díganme, yo creo que han tenido gastritis, es algo típico en todos los estudiantes, no solo de la Facultad de Ciencias, sino los estudiantes universitarios, ¿no? Que les da gastritis, entonces, pues olvídense, o sea, nada más díganme si la gastritis es o no es dolorosa, ¿no? Duele el estómago, arde, en mi caso incluso llega a haber un poco de reflujo, ¿sí? Un poco de reflujo, entonces, generalmente lo controlamos con sustancias como, bueno, ahorita ya la desaparecida ranitidina, que ya no se utiliza, ¿no? Y ahora usamos el omeprazol, pantoprazol y algunas otras sustancias químicas que impiden que segreguemos tanto ácido. Entonces, por eso es que vamos a tener capa mucosa y porciones mucosas y porciones productoras de ácido clorhídrico. Y en estos peces, aunque no vemos un estómago como tal, existe, funcionalmente existe, aunque no exista el divertículo anatómico, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Y a partir de anfibios, pues ya empezamos a tener de todo. En donde no tenemos dientes, por ejemplo, es en las aves, que ya lo habíamos visto, que tienen edentulismo. La boca, perdón, la lengua a partir de los anfibios es una lengua muscular que va a ayudar al posicionamiento del bolo alimenticio. Le vamos a llamar bolo alimenticio cuando se encuentra en boca, esófago, estómago e intestino delgado. A partir de que pasa del intestino delgado al intestino grueso, le vamos a conocer como bolo fecal. Es decir, ya sustancias de desecho que no tienen, ya no se les puede absorber ningún nutriente y entonces pues proceden a salir de nuestro cuerpo para ya ser desechadas, ¿sí? Y a partir de las aves, y yo diría de un reptil, de los cocodrilos únicamente, tenemos un paladar blando. ¿Qué funciones tiene el paladar blando y por qué le damos tanta relevancia? Le damos tanta relevancia porque el paladar blando vuelve mucho más eficiente la deglución. Perdón, parte del paladar blando en nosotros es la úvula o campanilla que tenemos en el fondo de la boca. Eso es parte de nuestro paladar blando. Yo les diría, si no tuviésemos el arco reflejo de volver el estómago, vayan tocando su paladar y metan el dedo hasta intentar alcanzar la campanilla. Antes de que lleguen allá, ustedes van a tener el arco reflejo de volver el estómago y ni siquiera van a alcanzar a apreciar eso, ¿no? Entonces eso pues únicamente se puede apreciar cuando hacemos la disección de algún ejemplar, ¿sí? Porque nosotros en vivo, si vamos tocando paladar blando, va a llegar un punto atrás. De hecho, yo creo que les pasa cuando se lavan los dientes y son estos cepillos. Ya ven que existen ahora estos cepillos que tienen supuestamente tallador de lengua, ¿no? Te tallas la lengua y cuando comienza a tallarte la lengua el frente no hay problema. El problema viene cuando te tallas la lengua hacia atrás, viene el reflejo, de volver el estómago, ¿sí? Entonces, esa es la importancia del paladar blando. Facilita y mejora la deglución. Y aún así, yo creo que nos ha pasado, ¿no? Típico que es la reunión de primos que no has visto en mucho tiempo, se reúne a comer toda la familia, tíos, abuelos, primos. Estás emocionado en la plática, en contarle tus últimas andanzas a los primos, pero están comiendo y les aseguro que no falta en una reunión familiar el que se ahoga, así de simple y sencillo. ¿Por qué? Porque quiere hablar y está comiendo al mismo tiempo. Entonces, a pesar del paladar blando, tenemos error en la deglución y ese alimento amenaza con irse a la tráquea. Entonces, ¿cómo reacciona el cuerpo? Tosiendo, ¿no?
Entonces les aseguro que cada reunión familiar va a pasar eso. ¿Por qué? Porque tanta la emoción que no te fijas, ahora sí que no te fijas en lo que estás haciendo, ¿no? Que estás comiendo y que hasta después de comer puedes tú platicar con tu familia que estás viendo recientemente. Entonces, esa es la importancia del paladar blando y a pesar de esa importancia, a pesar de todo eso, tendemos a ahogarnos, ¿no? Entonces, si no tuviéramos paladar blando, esto sería un poquito más grave, la verdad. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que ya a partir de los mamíferos ya tenemos todo. Aquí manejo también en dientes, sí, no, por aquí recordemos que los osos hormigueros y los cerdos hormigueros, debido a la dieta que tienen, no tienen dientes. Entonces, de hecho, se les llama, es el grupo de los edentata, ¿sí? Que tiene como significado que no tienen dientes. Entonces, cuando nosotros pelamos un cráneo de un adulto de oso hormiguero, pues no vamos a encontrar dientes, vamos a encontrar estructuras endurecidas, sí, tal vez para machacar las hormigas, pero no dientes como tal. Bueno, voy a pasar a la siguiente. Este cuadrito, si quieren, luego le tomo una captura, lo convierto a PDF y se los mando para que lo tengan. Y cuando venga la elaboración de los bauplanes, que ya empecé a recibir bauplanes, les sea más sencillo a ustedes ubicar qué estructura tiene, qué estructura no tiene, ¿sí? Bien. Como decíamos, y ya vamos a... Eso fue el cuadro, fue el resumen. Ahora vamos a ir viendo grupo por grupo qué es lo que tienen, qué es lo que no tienen, y ya vamos a entrar en detalles. Entonces, el anfioxos no tiene una boca, es un vestíbulo con embudo con bordes ciliados, no hay mandíbula, aquí lo estamos viendo. Los mixínidos y las lampreas tienen la forma de embudo con tentáculos, no hay mandíbula, no hay mandíbula. Hay pequeñas papilas alrededor nada más en el caso de las lampreas, y los dientes que vemos son dientes córneos, es decir, no tienen raíz. No están anclados a ninguna mandíbula, por eso se conocen como agnatos todavía, ¿sí? Aquí en esta foto, que me gusta bastante, se alcanza a apreciar la lengua raspadora de las lampreas y vemos que está pues bastante aserrada de los bordes, entonces nos damos una idea de por qué es que llega a causar las lesiones que causan los peces a los que parasitan. En los condrictios la boca es anteromedial en plano frontal, varía un poco de forma dependiendo de las presas de que captura, presenta mandíbulas generalmente subterminal inferior. En los peces óseos la forma de la boca es muy variada, va a variar una vez más. Les digo, somos lo que comemos. Nuestra boca, nuestra variación de boca, musculatura de la cabeza y todo, van a variar en función de lo que nos estamos alimentando, ¿sí? Puede ser terminal, subterminal, superior, inferior, ¿sí? Si no están captando un poquito esto, aquí tengo una diapositiva. Los ictiólogos es parte de las características que destacamos de la boca de un pez. Cómo está, en dónde se encuentra. Si la boca termina en la parte más lejana del cuerpo y digámoslo así, parte a la mitad al pez, pues entonces es una boca terminal. Si no está en la parte más alejada del cuerpo, aquí ven que la parte más alejada es esta. Entonces es parte ya de la boca, pero no es la boca, ¿sí? Entonces, si la boca está dirigida hacia arriba, decimos que es esta es terminal, esta les llamamos subterminales. Subterminal superior. Generalmente los peces que tienen la boca de este estilo, de este tipo, se alimentan de superficie. Y subterminal inferior. Generalmente los peces que tienen así la boca se alimentan del fondo. ¿Cuál es la notable excepción? Pues el fulanito que nos pusieron para ejemplificar la boca, la boca tipo terminal inferior, que es el tiburón.
el tiburón llega a mover de tal manera las mandíbulas y dada la suspensión mandibular que tiene, que no está fija al cráneo, sino está nada más suspendida, está suspendida por una serie de tendones, ¿sí? Que el tiburón puede perfectamente de frente tirar la mordida. Es decir, si nosotros nos ponemos aquí donde estoy moviendo el láser, el tiburón puede deformar el hocico de tal forma que nos puede tirar la mordida hacia el frente, aunque nosotros pensemos que solo va a tirar la mordida hacia abajo. Entonces, pues esa es la cuestión con los tiburones, es la notable excepción. En peces óseos, sin embargo, no existe esto y entonces sí, cuando tenemos la boca subterminal inferior, el animal se alimenta del fondo. ¿Qué ejemplos de peces óseos tenemos aquí? Los peces gato, coridoras de acuario, y los plecostomus, los limpiavidrios, que incluso la boquita es una como gomita suctora y empiezan a limpiar todos los cristales del acuario de posible sedimento que se vaya acumulando en las paredes de los acuarios. Yo creo que se los han visto. Entonces, esto aplica para los peces y esto lo usamos los ictiólogos como parte de la descripción cuando estamos describiendo alguna especie en particular. ¿Sí? Vamos a pasar ahora a los anfibios. La boca de los anfibios está en posición terminal también y se caracteriza por poseer coanas en el paladar. ¿Qué son las coanas? Ya lo habíamos platicado cuando vimos las características principales de vertebrados. Las coanas es ese conducto que lleva minostrilo o narina a conectar directamente con la cavidad bucofaríngea. En peces no existen coanas. ¿Cuáles son los únicos peces con coanas? Los peces pulmonados y los elacantos. Todos los demás peces, tiburones y peces óseos, sus coanas son ciegas. Si yo intento meter una aguja de disección, se va a detener ahí. Si yo intento meter una aguja de disección, ahora sí que como dicen por ahí, no lo intenten en casa, ¿no? A través de la nariz, va a llegar a la parte trasera de la garganta. ¿Sí? O sea, va a llegar a la cavidad bucofaríngea. Entonces, a eso se le denomina coanas. ¿De acuerdo? Entonces, voy a mover ahora de nuevo. Muevo. Aquí es. Ya. Bueno. En los reptiles también está el terminal. Según el grupo del que se hable, puede haber especializaciones. Aquí ya las especializaciones son, mientras en peces las especializaciones son forma de la boca, la forma de la boca cambia, ¿sí? Si es subterminal, si es terminal, todo. En reptiles, a partir de anfibios y reptiles, lo que empieza a cambiar para las distintas especializaciones, a las distintas dietas, es no la forma de la boca, sino si tienen dentición, si tienen la musculatura de la cabeza asociada a ella. Todo esto, ¿no? Entonces es donde se está dando el cambio. En las serpientes se presenta un problema. Quiero que vean este esquema de la serpiente y resulta que los nostrilos y las narinas y las coanas están acá arriba. ¿Qué sucede cuando la serpiente se mete una rata, mata a una rata y se la empieza a comer? Y mata a un roedor grande y se lo empieza a comer. Y resulta que a través de sus coanas no puede respirar. Entonces la serpiente necesita respirar porque si hemos visto documentales o mejor aún, hemos visto en vivo cómo se alimentan las serpientes, nos damos cuenta que el proceso lleva varios minutos. Entonces pasar sin oxígeno varios minutos pues, provocaría un apagón de la serpiente, ¿sí? Se apaga su cerebro, se apagan, sobre todo el cerebro deja de recibir oxígeno, entonces
viene un apagón muy peligroso. Entonces, quiero que vean esta estructura que estoy señalando con el láser. Ahorita lo voy a quitar, lo voy a dejar ahí a un lado. Esa estructura es una estructura que le sigue a la serpiente para respirar. Es una especie de snorkel, ¿sí? Curiosamente, cuando la serpiente está consumiendo su presa, esta estructura tiene la facilidad de sobresalir un poco y empezar a captar el aire por abajo de la presa, ¿sí? Porque en ese momento la serpiente tiene los poros obstruidos. Entonces, es por este orificio que respiran. De hecho, cuando terminan de consumir la presa, se ve cómo se va acomodando de nuevo en su lugar, ¿sí? Entonces, es bien importante que esto es una adaptación al tipo de alimentación que tienen las serpientes. En las aves, la boca también es terminal, sin embargo, no tiene labios ni estructuras parecidas, porque tampoco tiene dientes. Es un pico que es variable de acuerdo a su alimentación. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva. El pico puede variar en forma, pero la cavidad bucal del ave varía poco. Entonces, ahí el pico es el que varía, ¿sí? Pensé que tenía una foto de los picos. El pico es el que varía. Bueno, esa creo que la mostré cuando vimos la parte de dientes. El pico es el que va a variar y la cavidad bucofaringea pues va a quedar más o menos similar, ¿no? Entonces, entonces les digo, la cavidad varía poco, pero el pico varía bastante. Si come semillas, si come carne, si come plantitas, etcétera, etcétera. Sí, entonces va a variar bastante si come plancton, etcétera, etcétera. Va a variar mucho. En los mamíferos, la boca posee una estructura que no existe en ningún otro tipo de vertebrados, que son los músculos de la boca. Y ya lo habíamos visto cuando vimos músculos cefálicos. Gracias a los músculos de la boca es que nosotros podemos hacer una forma de copa suctora que cuando somos bebés nos sirve para alimentarnos, cuando somos adultos nos sirve para, por ejemplo, poder tomar agua de un recipiente de estos sin derramarla, ¿no? Piensen ustedes, cuando están tomando agua, adaptan precisamente la boca a las orillas del recipiente y de esa manera succionan con eficacia. Si yo tuviera los labios rígidos y no tuviera musculatura en la boca, a la hora de dar el trago tendría que darlo, para que no me mojara, tendría que darlo bien hacia atrás, o sea, con suficiente fuerza, cosa que ocurre con los delfines, para que el líquido penetre y no se salga. Si yo lo intento hacer sin cerrar bien los labios, que voy a acabar es mojándome y pues dando aquí el show, ¿no? Entonces, esta estructura es única, ¿no? En mamíferos esta estructura es única, musculatura en los labios, ¿sí? Les ayuda a tener movimiento, les ayuda a succionar. En algunos grupos de mamíferos se presenta una estructura llamada abazones. Generalmente se presenta en algunos roedores. En otros se presentan, aquí es lo maravilloso en la naturaleza, no es que todos los roedores tengan abazones. Hay roedores que tienen semiabazones. ¿Qué es un abazón? Pues es una estructura de la boca que permite deformarla, permite almacenar ahí alimento para poderlo transportar. Las ardillas así lo hacen, ellas tienen abazones. Si hemos tenido como mascota un hámster, nos vamos a dar cuenta que ellos también de repente, y es muy curioso, ¿no? Les da unas zanahorias y si tienes 2 o más hámsters, pues llegan a querer comer rápido, pero en lugar de comer rápido lo que hacen es que empiezan a guardarse todo en los
En los semiabazones, porque los hámsters tienen semiabazón. Se lo guardan ahí, les quedan unas cabezotas comiquísimas y ya después el hámster se va a un rincón donde esté solo, empieza a sacarlo y empieza a comer, ¿sí? O sea, solo les sirve para transportar. ¿Qué característica tienen los abazones? Porque ustedes me pueden decir, ¿no? Más si han ido al Museo de lo Increíble, de aunque usted no lo crea, al Museo de Ripley, pues se van a acordar del afroamericano, o no sé si era africano, que se mete 3 bolas de billar en la boca, ¿no? Y está con la boca llena con con las bolas de billar. Ustedes me pueden decir, oye, pues también nosotros podemos hacerlo, pero hay una característica diferente. Y fíjense que esta característica la descubrí yo por accidente y después me puse a leer y me di cuenta de esto. Si nosotros metemos un dedo a la boca y tocamos el interior de la mejilla, cuando sacamos el dedo, nuestro dedo va a estar mojado en saliva, ¿cierto o no? ¿Sí? Los abazones, como son generalmente semillas lo que se meten a la boca y muchas veces las almacenan, los abazones, aunque es tejido mucoso, tiende a estar más seco. No tiende a segregar tanta saliva. Si yo meto un dedo ahorita a mi boca y lo saco, lo voy a sacar mojado de saliva. En cambio, si lográramos meter un dedo a la abazón de una ardilla y sacarlo, lo sacaríamos seco, solo sentiríamos el tejido mucoso más o menos como se siente en nuestros labios. ¿Sí? ¿Qué función tiene esto? Es la función de que impide que se humedezcan las semillas, sobre todo cuando son semillas lo que están transportando, y que vayan a empezar a escarificar, es decir, a germinar por la poca presencia. La saliva es amilasa junto con un poco de agua, y entonces vayan a empezar a germinar. ¿Por qué digo que lo descubrí accidentalmente yo? Porque de chamaco, tenía unos hámsters de mascotas y un día le quedó cerca de ellos, recuerden que son roedores, así es que todo mastican estos infames, ¿no? Entonces un día le quedó cerca la cuerda de la cortina, la piola de la cortina a la jaula de mis hámsters y uno de ellos rolló la cuerda, la piola, entonces la partió. Entonces, ay, oh ratones condenados, ¿no? Entonces, jalo la cuerda, la cambié y se las ponía así a ver si la volvían a morder y sí, la volvían a morder. Entonces, uno de ellos uno de mis hámsters lo que hizo fue que se la puse, se la acerqué, ya la cuerda que había cambiado, se la acerqué, la agarró y como estaba el otro, rápidamente empezó a metérsela al abazón, ¿no? Pero pues era una cuerda de varios metros de largo, entonces, nada más dejé que se metiera tantito y dije, no, y que la jalo. Lo malo de ser mascota de un biólogo, muchas veces los agarras para experimentar a tus pobres animales, ¿no? Entonces la jalé y nada más vi que hizo las patitas así como que pues le dio cosquillas o algo, el sacarle la cuerda, ¿sí? Pero lo increíble fue que cuando la toqué estaba seca, completamente seca. Cuando mi perra se echaba cosas al hocico y se las sacaba yo, pues salía mojada por la saliva de la perrita. Cuando mi gata le intento quitar cosas de la boca, salen mojadas por la saliva de la cavidad bucal de la gatita. En el caso del hámster salió seca. Lo volvió a repetir, volvió a metérselo, pero ahora al otro abazón, así como, a ver, pues de este se salió, de este no se sale. Volví a hacer la misma acción, me dio risa cómo movía las patitas, me daba como cosquillas, y lo volví a tocar y estaba completamente seco. Entonces, el abazón tiene una estructura, es como una bolsa dentro de las mejillas, ¿sí? Como una bolsa dentro de las mejillas. Entonces, es una adaptación interesante de la cavidad bucal de los roedores, que no mojan el alimento, ¿no? Y de esa manera, incluso cuando lo almacenan, no se les echa a perder. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar ahora a la lengua. Decíamos que hay 3 tipos de lengua. La lengua raspadora, que es la de la lamprea, aquí la estamos señalando. ¿Sí? Este es el cartílago de la lengua de la lamprea. La lengua ósea, que aquí estamos señalando el hueso,
llamado antiguamente se le llamaba glosoyal, ahora es un basillal, sí, pero recordemos que cuando le daban el nombre de glosoyal, pues gloso es lengua. ¿Sí? Entonces era una lengua, es una lengua ósea. Esta incluso llega a tener dientes. Esto se presenta en los peces óseos y en los tiburones, y en el caso de peces óseos llega a tener dientes, ¿sí? Llega a tener dientes. Y después tenemos la lengua muscular, que la lengua muscular más conocida pues es la nuestra, ¿no? Que sirve precisamente para acomodar el bolo alimenticio hacia los dientes, de acuerdo a lo que tengamos que hacer, macerarla, desgarrarla, o sea los diriges a los colmillos o lo diriges a los premolares o molares, ¿sí? Esa es la función de nuestra lengua ósea. Sin embargo, aquí les ejemplifico otras dos lenguas óseas que no tienen esa función. Una es la lengua ósea de las serpientes, cuya función es la de captar olores. Les va a sorprender, pero sí, resulta que cuando ustedes someten a la serpiente a un ambiente nuevo, es decir, la llevan a un ambiente nuevo o algo, empieza a sacar activamente la lengua, ¿sí? O cuando va a cazar, empieza a sacar la lengua y a veces la deja fuera y la agita de esta forma, ¿no? Lo que está haciendo es dirigiendo las moléculas de olor hacia las narinas. Es como cuando nosotros a un matraz que tiene ácido, tiene amoníaco y que no le vamos a dar así el trancazo de olerlo porque nos puede afectar. Entonces, oye, no sé qué tiene este matraz, ahí le hacemos así, ¿no? Es una de las habilidades que nos enseñan en la materia de química. Entonces, eso es lo que está haciendo la serpiente, está oliendo y se ayuda con su lengua. La lengua, cuando está manejando la presa, no tiene ninguna función y ninguna capacidad, sobre todo por el tamaño de presas que llega a consumir la serpiente, ¿sí? Entonces, no tiene nada que ver en la deglución, la lengua de la serpiente. Otra lengua que tampoco tiene que ver con la deglución y que sin embargo ambas son musculares es la lengua del camaleón, que esta, a diferencia de los abazones de los roedores, la lengua del camaleón desarrolla una cantidad de glándulas mucosas impresionantes, pero además glándulas mucosas muy pegajosas, o sea, una mucosidad muy pegajosa. Es por eso que la lanza y pega al insecto y difícilmente, ya cuando el insecto está pegando en la lengua del camaleón, difícilmente se le va a escapar. Y es prácticamente un adhesivo, ¿no? Entonces, es otra lengua muscular que tampoco tiene que ver con el manejo de la presa en la deglución. Ahí lo que vemos es al camaleón con las patitas dirigiendo cómo acomoda, digamos, un grillo para tragarlo y pasárselo y ya, ¿no? Entonces, es más bien con las patas, únicamente les sirve para capturar la presa. Sí. Vamos a hablar de la faringe. Aquí tenemos la faringe de un anfioxo, que la faringe, en el caso de un anfioxo, se trata de un órgano propio, sobre todo del aparato digestivo. Sin embargo, la faringe a lo largo de la evolución va transformándose cada vez más en una estructura respiratoria, ¿sí? Entonces aquí vemos los arcos branquiales, vemos la boca, los arcos branquiales, y vamos viendo precisamente que la tendencia evolutiva es de digestiva a respiratoria. En nosotros ya es meramente respiratoria. Tan es así que cuando tenemos algún tipo de infección de la faringe, el médico encargado de verla es el otorrinolaringólogo y no un gastroenterólogo, que es el que ve las partes de digestivo, ¿sí? Entonces es la tendencia evolutiva de digestiva a respiratoria, ¿sí? Tenemos aquí distintos grupos, la orofaringe, la
La nasofaringe, la orofaringe y la faringe como tal, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí tenemos el esófago y hacia acá tenemos la desviación hacia la tráquea. De hecho, la tráquea ustedes la pueden sentir si meten sus dedos entre las dos clavículas. Aquí se siente un huequito y de hecho, si tocan tantito, sienten como que, así como que cierto ahogo, están tocando la tráquea. De hecho, ahí es donde se perfora cuando se hace una traqueotomía. Yo tengo algún problema que no puedo meter aire por acá, entonces se hace el agujero por acá. Por eso han escuchado ustedes que se han hecho traqueotomías con una pluma Bic. Sí, en alguna vez un paciente en un avión empezó a mostrar signos de asfixia. Afortunadamente iba un médico ahí, pero no llevaba instrumental. Entonces le facilitaron una pluma Bic, le quitó el repuesto, le quitó el tapón trasero, se la encajó con fuerza ahí y alcanzó a respirar y llegó vivo el paciente a tierra, ¿no? Ya ahí ya lo operaron y vieron que tenían en los conductos nasales para despejarlo y ya cerraron el orificio de traqueotomía. Por eso se dice, no, es que las plumas sirven hasta para traqueotomías. Pues sí, pues tienen la forma de un popote hubiera servido igual, pero es menos rígido. Acá la pluma con lo rígida la clavó fácilmente el médico y pudo respirar. ¿Sí? ¿Por qué es más difícil que un animal de hocico largo se ahogue y por qué es más fácil que un animal de hocico corto como nosotros? Perdón, ¿por qué es más difícil? Sí, porque es más difícil que un animal de hocico largo se ahogue y en cambio nosotros de hocico corto nos ahogamos. Aquí lo que les digo, y tiene que ver con la faringe. Hacia acá está el esófago de tal manera que la lengua tiene que moverse, el paladar blando tiene que moverse para dirigir el alimento hacia esta parte. Cuando no estamos prestando atención, la típica reunión que ya dije con los primos, estamos distraídos y platicando, y no, el primo pasó esto y no sé qué. Estamos distraídos moviendo la lengua que nos ayuda también a formular las palabras, no solo las cuerdas vocales, y entonces no se mueve adecuadamente y el alimento puede caer acá. Entonces, ¿cuál es la reacción? Empiezas a toser y las abuelitas típico de pajarito, pajarito, ve para arriba, abre los brazos y no sé qué tanta cosa hacen, ¿no? Incluso la dichosa maniobra de Heimlich, que ustedes deben saber si la que es con las manos así, oprimir el estómago fuertemente, es para el poco aire que hay, sacarlo, y si está algo atorado en la tráquea, desatorarlo de tal manera que sale proyectado por el aire hacia la boca. ¿Sí? En cambio, en un animal de hocico largo, que aquí tenemos una zarigüeya, vean que la lengua sí alcanza a pasar los alimentos al esófago y difícilmente porque se esté moviendo o algo va a permitir que en un animal de esto se ahogue. Entonces, por eso es que los animales de hocico largo no se ahogan en el caso de los que tienen paladar blando. Sí, aquí están los arcos faringeos y lo que van generando. Este cuadrito no es necesario que se lo aprendan de memoria, pero sí se los voy a pasar también. Voy a tomarle una captura y se los voy a pasar para que vayan viendo cómo va cambiando el tipo de arco, ¿sí? Y lo que va formando. ¿Sí? Lo que va formando. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos ahora a hablar del canal alimentario, es decir, esófago, estómago e intestinos. Se compone de 4 capas, la túnica, o túnicas. La túnica mucosa, que es la que está pegada al lumen, a la luz, al interior, vamos de adentro hacia afuera. La túnica submucosa, que es la siguiente, ¿sí? Es la siguiente túnica. La túnica muscular, recordemos que tiene músculo ¿de qué tipo? En las vísceras, ¿qué tipo de músculo tenemos? ¿Cardíaco, estriado o liso?
liso. Perdón, Angélica. ¿Es músculo liso? Músculo liso, exactamente, muy bien. ¿Sí? Entonces, aquí lo estamos teniendo, ¿no? Aquí estamos teniendo la estructura muscular. Y la túnica serosa o adventicia, que es esta, que es la más externa y está conectada al mesenterio. Pues se le llama serosa porque es blanca. Es blanca, de hecho, si hiciéramos una disección en una ratita, veríamos esa capita ligeramente blanca cubriendo el estómago. ¿Sí? Vamos a hablar ahora, ya que hablamos de las 4 partes que lo conforman, al tracto digestivo. Ahorita más adelante voy a hacer una diferenciación entre hablar de todo el aparato y del tracto digestivo. Ya que hablamos del tracto digestivo, vamos a hablar ahora del esófago. Este tubo está conectando la cavidad bucofaríngea con el estómago. Va a tener un epitelio cúbico estratificado con células ciliadas y células mucosas. Va a producir mucosa, ¿para qué? Para facilitar el paso de los alimentos. Cuando ustedes se atarragan de alimentos, se atascan, ¿no? Generalmente no pasan el alimento, ya sea que tienen que tomar agua o pues a veces de manera poco elegante, pues echar fuera lo que se echaron en exceso de alimento, ¿no? La longitud va a variar de acuerdo al grupo de vertebrados que se trate. La función principal es transportar el alimento y continuar humedeciéndolo. En algunos ejemplares, en todos, en la porción anterior presenta músculo liso aquí, músculo liso, músculo estriado aquí y músculo liso el resto del tubo. Entonces, este es más voluntario. De hecho, fíjense que nosotros es voluntario el tragar. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando somos pequeños y nos dan chicle por primera vez? ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Generalmente nos tragamos el chicle. Ya que te dice mamá, no, se te van a pegar las tripas, que no se pega nada, ¿no? Pero bueno. Frases célebres de las mamás. Ya escribiré un libro de frases célebres anatómicamente incorrectas de las madres. Pero cuando eres pequeño, pues como que no tienes ese sentido, tú estás masticando algo, ¿no? Lo lógico es que te lo pasas, ¿no? Y ching, ya me tragué el chicle, ¿no? En cambio, cuando ya estás consciente, este chicle no lo debo tragar, aquí no pasa, ¿no? Es más, yo en la secundaria lo que hacía es que luego te prohibían en el salón estar masticando chicle, ¿no? Tú estabas masticando chicle y de repente el maestro se daba cuenta y tenías que hacer una firme voluntad para tragarte el chicle, ¿no? Y, a ver, Salinas, ¿traes chicle? No, no traigo, mira. Pero ya te lo habías pasado, ¿no? Entonces se notó inmediatamente que te lo tragaste, ¿no? Entonces luego les daba risa a los canijos maestros que te tragabas el chicle, ¿sí? En algunos grupos posee especializaciones el esófago. Hay 2 grupos donde posee una especialización muy especial. Y una de esas especializaciones es importante porque de ahí deriva la siguiente estructura. En algunos peces llamados fisostomos, ¿sí?, forma un conducto neumático que conecta con la vejiga gaseosa. Y esta vejiga gaseosa, ¿qué va a formar más adelante cuando se vasculariza? Los pulmones. Entonces ahí el digestivo está íntimamente ligado con el respiratorio. ¿Sí? Los pulmones son un homólogo de la vejiga gaseosa de los peces. Y este conducto neumático, pues es un homólogo, sería un homólogo más o menos de la tráquea, aproximadamente. La otra adaptación que tiene es en otro grupo grande, que en las aves forma un buche o reservorio. Aquí tenemos, lástima que les digo, no estamos pudiendo hacer disecciones,
porque en las palomas es muy conspicuo el buche. De hecho, estamos quitando las plumas cuando ya sacrificamos al animalito, ya le practicamos una eutanasia éticamente correcta, que es lo que se hace. Empezamos a quitar plumas para poder ver la piel y empezar a hacer la disección. Y muchas veces es medio fastidioso quitar las plumas que cubren el buche, porque está tan cercano a la superficie que quitamos la pluma y muchas veces lo desgarramos. ¿Sí? Entonces ya me ha tocado compañeros de ustedes que quitaban las plumitas del buche y se desgarraba, entonces teníamos que abrirlo en ese momento para ver, ¿no? Y en alguna vez, en una paloma que llevaron, estaba lleno de ajonjolí. ¿Qué función tiene el buche? Es un almacenamiento temporal. Recordemos la forma en que alimentan las aves a sus crías. Entonces, muchas veces las aves, en lugar de regurgitar, ¿qué es lo que hacen? Regurgitar, o sea, vomitar el alimento directamente a la cavidad bucal de sus crías, directamente del estómago, lo hacen del buche. ¿Sí? Este buche en esta parte tiene una gran cantidad de células mucosas que muchas veces producen tanto enzimas digestivas como produce alguna sustancia nutritiva. ¿En dónde se ha estudiado esto? En palomas y en pingüinos. Las palomas producen una sustancia inicial para sus crías, para sus polluelos, que se le ha denominado leche de buche. Y es una sustancia nutritiva. Y se especula que pueda ser una sustancia tipo el calostro de los mamíferos. Si no saben qué es el calostro es la primer leche que surge de las glándulas mamarias de una mamá que está amamantando a su hijo, y ahí van toda una serie de anticuerpos para proteger al bebé de infecciones. ¿Sí? Entonces se especula que esta leche de buche tiene no solo elementos nutrientes, sino elementos también que permiten y que evitan que las crías se enfermen de algo. ¿Sí? Tienen elementos inmunes que facilitan la inmunidad. Entonces, bien, vean la importancia del buche de las aves. Hasta ahorita no sabemos si las aves han sido el único grupo que ha tenido buche. No existe, por ejemplo, no existe en reptiles. Lo que había que ver, y que yo no creo que no exista, pero pues, como lo vemos, desgraciadamente, si es tejido muy blando, si los dinosaurios, si algunos dinosaurios llegaron a tener buche. ¿Sí? Eso es una posibilidad, pero pues, como es tejido blando y que se pierde rápidamente, pues no. Entonces, tendremos que idear la manera de encontrar esta estructura indirectamente. O sea, no la vamos a poder ver directamente, ya sé. Ni siquiera se fosilizó, se degradó. Pero debe haber algo en la forma de los huesos, en la forma de, no sé, que a lo mejor te indique esto. ¿Sí? Entonces es una estructura de reservorio. El otro que les decía, aquí está la vejiga gaseosa. Ahí está el conducto neumático, este es el tubo digestivo, este es el esófago. Ahí está el conducto neumático y vamos viendo cómo se van vascularizando estas estructuras y se van transformando en pulmones. Entonces, si les pregunta el maestro qué estructura origina o conecta los pulmones, pues es un divertículo, es una modificación
del esófago. ¿Sí? Del esófago, no del estómago. Vamos a hablar, ya que tocamos el tema, vamos a hablar ahora del estómago. Es la porción del tubo digestivo entre el esófago y el intestino. En este tiene células productoras de ácido clorhídrico y enzimas. Entonces ya se da aquí el proceso digestivo. El proceso digestivo arranca con nuestros dientes. Ahí se da una degradación física. Por eso masticamos los alimentos. Pero en el estómago se da una degradación química. Se empiezan a alterar con ácido clorhídrico, se empiezan a alterar la estructura del alimento. Por eso muchas veces cuando volvemos el estómago, independientemente de lo que hayamos comido, el sabor es fuertemente ácido, porque es el ácido clorhídrico lo que estamos probando. En algunos vertebrados, lo que ya habíamos dicho, en algunos peces sobre todo, no está bien diferenciado a nivel macro, pero a nivel celular se da diferencia por las células productoras de enzimas y de ácido clorhídrico. La forma va a variar enormemente de acuerdo a lo que coma o el nivel trófico que tenga el vertebrado. El estómago que mejor conocemos es el nuestro, ¿no? Que tiene esta forma sacular. Entonces, en algunos peces, este estómago o algunas partes del estómago se transforman en una molleja. ¿Qué es una molleja? Es una estructura que también existe en aves, que es muy dura, tiene la musculatura muy dura y se dedica a triturar semillas, sobre todo. Entonces, por eso algunas aves y algunos dinosaurios sabemos que tenían molleja porque comían piedras, es decir, se echaban unas piedrecillas al tracto digestivo, estaban en la molleja y como tenía esta musculatura tan fuerte y eran como para moler el alimento y poder aprovecharlo, ¿sí? Las partes del estómago son las siguientes. Este es el esófago. Esta porción pequeñita es el cardias. Se le llama así porque aquí está el corazón. Este es el cardias. Este es el fudus. Este es el cuerpo. Este es el antro, el píloro. Y aquí está el duodeno. Ya de hecho el duodeno se considera parte del intestino delgado. Por tipos celulares, es decir, aquí si vemos los tipos celulares del estómago, vamos a ver que se divide en 4, esofágico, cardíaco, fúndico y pilórico, ¿sí? Fúndico se le llama todo esto, esofágico, la parte que está aquí más próxima, cardíaco, esta parte. Y ahí está una foto de un estómago como tal, ¿no? Así se ve el interior, es muy rugoso, sumamente rugoso. De hecho, aquí, bueno, a los que sean, que les guste comer pancita, pues han visto la estructura de la pancita, no es otra cosa más que panza de res. Yo soy un enamorado de la pancita, hay gente a la que no le gusta, pues muy respetable, pero a mí sí me gusta, ¿no? El hígado es de los que sí, casi no mucho, ¿no? Aunque sé que es muy nutritivo. Y vamos a ver las distintas formas de estómago según los grupos taxonómicos de vertebrados. Y las distintas partes, las partes que existen histológicamente hablando. Aquí tenemos el de un condrictio, el estómago de un condrictio, difícilmente diferenciado, si se dan cuenta es prácticamente un tubo, ¿no? Es igual al esófago prácticamente. Entonces tiene una porción esofágica, una porción fúndica, no tiene la cardíaca y una porción, porción pilórica. Igual de un osteícteo. En el caso de un anfibio, bueno, ya empieza a haber otras diferencias. De un reptil, de un ave. ¿Qué será esto de aquí? ¿Qué parte será esto de aquí? Que ahorita estábamos diciendo. Que se forma en aves, en algunos peces óseos, en aves sobre todo,
y muy posiblemente en algunos dinosaurios. ¿Qué parte será esto? ¿Nadie sabe? Nadie se atreve a decir qué parte es esa. La molleja. Esa es la molleja. Fíjense, generalmente crece en la porción pilórica, es decir, ya al final para ayudar a triturar los alimentos, ¿no? En el caso de un primate, un hombre, ahí está, esofágica, cardíaca, fúndica y pilórica. Un lagomorfo, un conejo, no tenemos la porción cardíaca. Un roedor, no tenemos porción cardíaca. Un iliacoideo, tenemos una gran porción esofágica, una porción cardíaca diminuta, igual que en el ser humano casi. La fúndica es muy pequeña y la duodenal la pilórica, perdón, es un poquito más grande. Un cetáceo, una ballena, fíjense, solo tiene tres tipos celulares en el estómago. Un marsupial herbívoro, fíjense qué raro es su estómago. Y un rumiante. Me sirve para comentarles que ustedes de repente les han dicho a veces, ellos lo aprenden mal y se los comentan, les han dicho, no, es que la vaca tiene 4 estómagos. Pues uno se imagina, no, pues con razón está así de gorda, ¿no? No, se refiere a las 4 porciones histológicas o de tejido que tienen el estómago, que sí cambian mucho de una porción a otra, ¿no? Tenemos la esofágica, fíjense qué tamaño tan enorme tiene, la cardíaca, la fúndica y la pilórica. Nada más por el tamaño de la esofágica cambia la forma del estómago, si no sería muy parecida a la del ser humano. ¿Sí? Es aquí donde almacenan la hierba y la regresan, que eso es rumiar. Por eso se enojaban tanto los profesores de la secundaria y de la preparatoria cuando masticaba chicle. ¿Verdad? Parece que está usted rumiando. ¿No? Pues no estamos rumiando, solamente estamos masticando un chicle que no se pasa, ¿no? Que no debe pasarse. En cambio, las vaquitas comen su pasto, le dan una pasada con los dientes y va para el estómago. Comienza la digestión, pero como es tan resistente la celulosa a las sustancias químicas y todo, tienen que darle otra pasada física. Entonces, lo que hacen las vacas es prácticamente regurgitan de la porción esofágica a su estómago, regurgitan un poco la hierba, vuelven a masticarla, le vuelven a dar otra pasada para poder extraer los nutrientes. Comer plantas siempre ha sido de lo más difícil. Necesita simbiontes especiales, además de un estómago especial. Por eso nuestro estómago es de un omnívoro, no de un herbívoro. Fíjense. Entonces, cuando llegue algún vegetariano y es que tú no tienes colmillos grandes, ¿no? Sí tenemos colmillos, pero no están tan grandes. Nuestra dieta es omnívora, ¿no? Pero el argumento de veganos y de ¿cómo se llama? De veganos y de vegetarianos es que no tienes colmillos, no tienes por qué comer carne. Pues entonces que le expliquen eso a los gorilas que tienen unos colmillones y solo se alimentan de hierba, ¿no? Lo que tienes que ver es el tracto digestivo. Si tengo el tracto digestivo de un herbívoro, puedo comer hierba. Ahora, esto no quiere decir que no comamos, ¿no? Nosotros por algo somos omnívoros, de ahí obtenemos la fibra para que se mueva la musculatura y podamos pasar al baño sin ningún problema. ¿Sí? Vamos a pasar al intestino. Esta parte es muy importante porque es donde se da el máximo tiempo de permanencia del alimento. Muy importante porque aquí se da la absorción de nutrientes y la elaboración de algunas vitaminas como la vitamina K. En el caso de nosotros, no hay suplemento vitamínico que te dé vitamina K. ¿Dónde lo produces? Lo produces con
las bacterias en tu intestino. Por eso es importante que se encuentren en buenas condiciones. Por eso después de una enfermedad donde te dan antibiótico, usualmente te están buscando después restaurar lo que le mal llaman la flora intestinal. Y digo mal llaman porque no son plantas, son bacterias, ¿sí? En los seres humanos, en gatos, en mamíferos sobre todo, sí se diferencian intestino delgado e intestino grueso. No en todos los vertebrados va a haber esta diferenciación. La función del intestino delgado es absorber nutrientes. La función del intestino grueso es absorber agua. De tal manera que cuando se presenta una infección del estómago, mal llamada infección del estómago, más bien es una infección intestinal, a veces nos da diarrea. Y cuando nos da diarrea, ¿qué significa? Que no está funcionando adecuadamente el intestino grueso, porque es el que drena toda el agua, la vuelve a reutilizar, drena el agua del bolo, ahora bolo fecal, y entonces les da una forma más compacta a los bolos fecales. Pero cuando hay diarrea, cuando hay una infección, no funcionan estas glándulas de mucosas o glándulas que absorben agua, y entonces no se absorbe, consecuencia, pues, prácticamente hacemos líquido. ¿Sí? Prácticamente hacemos líquido. Entonces, la longitud va a estar relacionada con el tipo de hábito alimenticio que tiene el vertebrado. Mientras más, si es herbívoro, va a tender a ser mucho más largo. Si es omnívoro, va a tender a ser largo, pero no tanto. Y si es carnívoro, va a tender a ser corto. Los peces cartilaginosos no es largo, pero la superficie se asegura por algo llamado válvula espiral. Ahorita la vamos a ver. A medida que la válvula espiral desaparece, es sustituida por un intestino cada vez más largo. Entonces vamos a ver la glándula espiral. Aquí tenemos la de la lamprea, ¿sí? Tenemos la del tiburón, tenemos la de la quimera, tenemos la del pez pulmonado y la de un esturión y la de una perca. Nos damos cuenta que la válvula espiral se va presentando, ¿sí? Y el objetivo es que ralentice y vuelva más larga la estancia del bolo alimenticio en el intestino para que se dé la absorción de nutrientes. ¿Sí? Para que se dé la absorción de nutrientes. En el caso del intestino humano, las 4 partes más importantes que hay son el duodeno, ahorita vamos a ver por qué es importante, el yeyuno, el ilion, y tenemos un ciego, ¿sí? El ciego es ya parte del intestino grueso. Y aquí está el dichoso ciego que causa como causa lío, el apéndice. ¿Alguien sabe para qué sirve el apéndice? ¿Nadie tiene idea de para qué sirve el apéndice? El apéndice funcionaba cuando éramos cazadores recolectores y que no cocinábamos los alimentos, funcionaba como un reservorio de pelo, uñas y algunas estructuras no digeribles. Y esporádicamente se vaciaba al intestino para que defecáramos nosotros esos pelos, uñas y material que no se pudo digerir. ¿De acuerdo? ¿Cuándo cambió esto? Cuando el hombre descubrió el fuego. Entonces empezó a cocer alimentos, empezó a quitar estas estructuras del alimento que lo hacían indigerible y ya todo se volvió muy digerible. Pero seguíamos teniendo este ciego que nos ayudaba no a digerir, sino a ser como un receptáculo, un reservorio de estas sustancias y luego vaciarlas.
Actualmente ya no está, es un órgano en regresión, es de los órganos que por el descubrimiento del fuego y por nuestra posterior adaptación a la alimentación ya cocinada, es decir, cocida, pasada por fuego, frita, o lo que sea, se convirtió en un órgano reminiscente, pero se presentan a veces problemas de inflamación del apéndice que duele bastante. A mí afortunadamente nunca se me ha inflamado, ¿sí? Pero cuando somos muy dados a consumir, sobre todo, y me he dado cuenta de eso, cuando nos comemos las uñas. Si nos comemos las uñas por nervios, seguramente en algún momento vamos a tener problemas de este ciego llamado apéndice. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con esa actividad, ¿no? Mejor que no ocurra. En los mamíferos se va a encontrar esta estructura, las crestas. Tenemos el esófago, tenemos el estómago, su porción cardíaca, su porción fúndica, tenemos el intestino delgado, vean el duodeno, vean el yeyuno y vean el ilion, y tenemos el intestino grueso. Fíjense cómo cambia la estructura y tenemos estas crestas, es decir, además de lo largo del intestino, en el caso de un ser humano, el intestino alcanza a medir, de un ser humano adulto como nosotros, alcanza a medir hasta 6 metros de largo. ¿Sí? 6 metros de largo, y en el interior con esto, pues olvídense la cantidad de superficie que puede haber para el contacto y la absorción de nutrientes. ¿De acuerdo? Entonces ahí, esta es la que estaba buscando. Vamos a tener que estas crestas van a estar llenas, van a tener una vénula, una arteriola, ¿sí? Y van a tener un vaso linfático. ¿De acuerdo? Ya veremos, ya nos tocará ver, después de circulatorio, nos tocará ver el vaso linfático, los vasos linfáticos, ¿sí? Entonces ahí están. Entonces ahí es donde se da la absorción de nutrientes y el primer órgano al que llega es al hígado. ¿De acuerdo? Perdón. Entonces vamos a hablar ahora del intestino grueso. Tenemos el colon ascendente, el apéndice, aquí está el fregado apéndice. Colon transverso, un colon sigmoides y el recto. Y ya aquí está el ano. En cuanto entra el bolo alimenticio, esta parte se le denomina bolo fecal. Bolo fecal, ¿sí? Entonces, esa es la forma del intestino grueso de un ser humano. Evidentemente va a variar la forma de acuerdo al grupo de taxonómico que nos estemos refiriendo. Y aquí está una muestra, ¿no? Fíjense en un insectívoro, el tamaño del estómago, como es esta musaraña, el tamaño del intestino, aquí se ve el delgado, aquí se comienza a ver el grueso y el ano. En el caso de un herbívoro no rumiante, fíjense el ciego, lo que nosotros es el apéndice. Vean el tamaño. Si hiciéramos una disección de una liebre de medio natural que se acaba de alimentar, lo que veríamos en esa parte es que está acumulando hierba, ¿sí? Está acumulando la hierba que es muy complicada de digerir por la celulosa, ¿sí? Cualquier vegetal es muy complicado de digerir por la celulosa, unos más que otros. La pastura, los pastos son más difíciles de digerir que, por ejemplo, una zanahoria, por ser su estructura de celulosa es más dura. Entonces aquí veríamos todo aquel vegetal que no pudo digerir bien. En caso de un rumiante herbívoro, tenemos un estómago muy grande, ya lo vimos por qué, ¿sí? Un intestino delgado también muy largo,
un ciego pilórico enorme, o sea, su apéndice de los herbívoros rumiantes es enorme, y ya después comienza el intestino grueso, hasta el ano. Y comparen con el tracto digestivo de un carnívoro. Aquí un zorrito, ¿sí? Su estómago, su intestino delgado, a partir de aquí es el grueso. Tenemos un ciego, que también sirve para lo mismo, para almacenar uñas, huesos, pelo, etcétera, etcétera, de lo que consumen. Y cada X tiempo se vacía el tracto digestivo y se echa fuera, ¿sí? Aquí estamos viendo los distintos tractos digestivos de distintos grupos. Un amia, un pez óseo, un sapo, una salamandra tigre, una serpiente de cascabel, un caimán, una tortuga, un camaleón, una iguana, un halcón Harris o halcón de cola roja. Estos bichos no sé qué son, pero este es un mamífero, me parece. ¿Sí? El ornitorrinco, vean qué cosa tan irrisoria el estómago del ornitorrinco. Un estomaguito, ¿sí? Y un intestino, su ciego, el intestino grueso y la salida hacia un equidna, ¿sí? Un canguro, un koala, un mink, el perro, el humano, aquí lo tenemos, ¿sí? Un mono, un delfín. Fíjense qué largo es el del delfín. ¿Por qué será tan largo el del delfín? ¿Por qué creen que será tan largo? No se nota, pero el ron se agota. Más bien el agua. El del delfín es largo por la simple y sencilla razón que recuerden ustedes que no mastica. No tiene capacidad de masticar. Sus dientes lo que tienen es la capacidad de atrapar a la presa y así deglutirla. Entonces su intestino es tan largo porque el alimento no, en el estómago pues sí se digiere, pero para que se absorba bien, tiene que pasar en lo que se va deshaciendo, ¿sí? Un pangolín, un perezoso, un rinoceronte, el conejo que ya habíamos visto, una cebra y vemos que tiene un ciego pilórico considerablemente grande. Vamos a ver ahora las glándulas anexas y la biomecánica del sistema digestivo. Si se dieron cuenta a lo largo de la plática, de repente decía canal alimentario, de repente decía tracto digestivo, etcétera, etcétera. Tracto digestivo es cuando yo hablo de cavidad bucal, faringe y el resto. Y canal alimentario es cuando solo hablo a partir de esófago, estómago, glándulas anexas, intestino, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre hablar de tracto digestivo y canal alimentario. El canal alimentario solo no abarca la boca, solo abarca la parte del esófago hacia el ano. Igual, y el tracto digestivo ya abarca la faringe, ya abarca la cavidad bucal. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo de una tortuguita, tenemos la vesícula biliar, tenemos el páncreas, tenemos el hígado, ¿sí? El intestino delgado, el intestino grueso. ¿Sí? Bueno, vamos a ir bien. Primeras glándulas que vamos a encontrar, las glándulas orales. ¿Qué sucede cuando ustedes están en clase, no han desayunado y de repente empieza a oler a quesadilla en los salones, ¿no? Empieza a oler a queca o a comida. Ah, ya se me hizo agua a la boca. ¿Por qué se les hace agua a la boca? Ah, por esto. Las glándulas orales son las glándulas salivales.
Curiosamente, en animales de vida acuática son muy raras, porque la función que tienen sobre todo es la de humedecer el alimento, ¿sí? Por eso en peces son muy raras en los peces, tanto óseos como cartilaginosos. Sin embargo, en las salamandras, es decir, ya animales que empiezan a tener hábitos terrestres, empiezan a ser más comunes. Tenemos distintas. En el caso de los reptiles, encontramos en los labios, maxilar superior, supralabiales, maxilar inferior, infralabiales, lengua y debajo de esta, lingual y sublingual, asociadas a narinas, premaxilares y nasales, y en el paladar, glándulas palatinas. ¿Sí? Además, la glándula de veneno de la serpiente no es otra cosa más que una glándula oral, pero que produce una enzima tan potente que degrada tejido. Y nosotros mismos, ¿qué sustancia producimos en la saliva? A ver, eso sí me la van a contestar, esa sí se la saben. ¿Qué sustancia producimos en la saliva y para qué sirve? Si nadie contesta, voy a hacerle como el maestro, elegir a alguien al azar. A ver, Luis Martínez, platícanos. ¿No? En el chat puso que es la amilasa. Exactamente, la amilasa. ¿Y qué degrada? Las varias enzimas. Bueno, pues sí, lo que contiene el alimento. Una de las El almidón principales, principalmente. amilasa, ¿a qué se parece? A almidón. Degrada almidones. Por eso es que los que estamos gorditos, degradamos los almidones desde que estamos comiendo, sobre todo si comemos mucho pan, tiene mucho almidón, o alimentos con mucho almidón, comenzamos a digerirlo desde aquí. El veneno de la serpiente, sobre todo de serpientes crotálidas, muy bien, gracias Leslie, no es otra cosa más que un poderoso digestivo. De hecho, a mí me encantaba ir a ver cuando Mónica, la del herpetario, les daba de comer a las serpientes, porque veían las diferencias, me encantaba ver las diferencias, ¿no? Las serpientes constrictoras le ponían la rata o el ratón, agarraban al ratón, pum, le daban su abrazo y se lo empezaban a tragar. Las serpientes de cascabel no. Las serpientes de cascabel, caía el ratón, ¡paz! Su mordida y se quedaban quietas. Al ratón empezaba ahí a temblar, a tener toda una serie de reacciones porque ya estaba envenenado y entonces la serpiente se lo comía. Aquí la pregunta es, ¿por qué no le hace daño a la serpiente? Porque ya perdió cierto efecto el veneno, ya digirió. El veneno de crotálidos es un veneno histolítico, es decir, degrada tejidos. El veneno de cobras es neurotóxico, inhibe comunicaciones neuronales, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde aquí vemos en un esquema muy peculiar de un reptil, más o menos los distintos tipos de glándulas. No es un reptil definido, ¿no? No es un reptil definido. En el caso de las serpientes de cascabel, como lo decían los crotálidos, la glándula de veneno está aquí. De hecho, por eso se les ve la cabeza como acorazonada, es lo que dicen. Cuando ves tú la cabeza en forma de corazón, quiere decir que es una serpiente venenosa, porque sus glándulas de veneno están muy inflamadas. Algo que descubrimos, mi alumna, la que hizo la tesis de serpientes de cascabel y yo, es algo bien interesante. Cuando vemos estos esquemas, nosotros podríamos pensar que si quitamos suficientemente la capa musculosa, vamos a quitar un músculo y vamos a poder aislar solita la glándula de veneno. Pues, ¿qué creen?
entre las estrías de los músculos crece la glándula de veneno. Entonces, quitar el músculo de la glándula de veneno es muy difícil porque tienes que ir quitando fibra por fibra muscular. Muy difícil para dejarla solita. Pero crece en el entretejido. Es decir, como si aquí yo entretejiendo mis dedos, algo, que es, en este caso es mi pulgar, estuviera creciendo. Así es la glándula de veneno de las serpientes, de cascabel. ¿Sí? Las glándulas más comunes en mamíferos son las salivales. Otra glándula que es muy importante, el hígado. Segundo órgano más grande del cuerpo. Es un derivado embriológico del endodermo digestivo. Recibe sangre venosa, eso ya lo veremos cuando veamos circulatorio. Vamos a ver cómo es que, por qué recibe sangre venosa. ¿Sí? De una vena porta hepática que viene directamente de los intestinos. Principales productos del hígado, la bilis. ¿Qué función tiene la bilis? Degradar las grasas. ¿De acuerdo? Y aquí viene, las degrada, ¿de qué manera las emulsifica? ¿Qué es emulsificar? Cuando nosotros ponemos aceite en una botella con agua y la agitamos, esas burbujitas que quedan, eso es emulsificación. Y eso es más difícil de digerir que toda la gotota de grasa o toda la grasa como tal, o el aceite. ¿De acuerdo? Entonces, el hígado está segregando bilis constantemente. ¿Y dónde se acumula esta bilis? En la glándula biliar, otra glándula. Se acumula en la glándula biliar y cuando comemos, la bilis dice, ah, caray, está comiendo grasoso. ¿Sí? Está comiendo grasoso. Entonces voy a segregar bilis para que se emulsifiquen las grasas. Ya que se presenta esto, el hígado vuelve a segregar bilis hasta después. Por eso a las personas que les quitan la vesícula biliar, les dicen que ya no pueden hacer lo que la mayoría de los estudiantes de ciencias hacen, que es que luego no desayunan o no comen a sus horas. Tenemos un horario, y lo digo porque no porque sea estudiante, porque también cuando eres profesor, de repente, por cuestiones de trabajo, tienes un horario muy loco de comida, ¿no? Perdón. Entonces, a las personas que le quitan la vesícula biliar, les dicen, tú tienes que comer ahora, si bien a tus horas, porque tu hígado a esa hora va a segregar bilis, después ya no. Y entonces, si una persona que le quitaron la vesícula biliar no come a sus horas, se le presenta indigestión, sobre todo indigestión de grasas. ¿En qué parte del canal alimentario se presenta se presenta esta secreción de la bilis, se conecta la glándula biliar con el intestino en el duodeno, por eso es tan importante. ¿Sí? Por eso es tan importante. Ahora, algunos ejemplares, algunos animales, no tienen presencia de vesícula biliar. Está presente está ausente en algunos peces, está ausente en los ciclóstomos, está ausente en algunas aves. Por ejemplo, en los cérvidos no hay vesícula biliar, pero sí en los bóvidos. Entonces, algunos ciervos no tienen vesícula biliar, mientras algunos bóvidos sí tienen. Entonces, eso es muy raro. Ya que estamos hablando de la vesícula biliar, se las presento. Aquí está el hígado, aquí está su vesícula biliar,
y aquí está el conducto cístico, el conducto colédoco, este es el duodeno. Fíjense que está conectado al duodeno. Todavía no la vemos, pero esta estructura, ¿qué es? ¿Alguien la reconoce? A ver, ya aquí en el chat alguien puso. El páncreas, muy bien, Luis. Sí, tiene razón, es el páncreas. Fíjense en el duodeno, ¿qué conecta? Conecta el colédoco, que es como se llama el conducto de la vesícula biliar, y conecta el páncreas. El páncreas ahorita vamos a hablar de él y de su importancia y lo que segrega, ¿sí? Entonces conectan al duodeno. Esta imagen por eso me gusta mucho, porque nos da una idea clara de qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Vamos a pasar al páncreas. Es una glándula mixta. Es decir, se considera mixta porque tiene una porción exócrina y una porción endócrina. La porción exócrina, recordando que ya hemos visto que es una, bueno, lo han visto ya en alguna otra materia, que es una glándula mixta, que es una porción exócrina. La exócrina segrega sustancias que llegan directamente al duodeno. Y la endocrina segrega sustancias que se segregan en sangre. Ojo, el páncreas elabora la insulina que nos ayuda a digerir la glucosa. Por lo tanto, las personas diabéticas ya no está funcionando bien su páncreas. ¿O qué está ocurriendo? Muchas veces no es que no funcione bien su páncreas. Muchas veces es que consumimos más azúcar de la que nuestro cuerpo está acostumbrado a asimilar. Y entonces vamos generando una resistencia a la insulina. Y entonces se da la diabetes. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo pasa eso? Cuando nos echamos una Coca-Cola. Órale. Tomamos una Coca-Cola, es un, discúlpenme la expresión tan jarocha, pero es un madrazo de azúcar. Un madrazo de azúcar. O sea, muchísima azúcar. La insulina que segregamos no es suficiente, entonces comenzamos con resistencia a la insulina. Y por eso las personas que toman refresco son más propensas a padecer diabetes, porque van generando resistencia a la insulina, ¿sí? Porque están consumiendo más glucosa de la que su insulina que produce su páncreas puede asimilar. Otra sustancia que produce el páncreas, bien importante, una proteasa importante, tripsina. ¿Qué es una proteasa? ¿Qué degrada una proteasa? Es una enzima, pero ¿qué es? ¿Qué degrada? Proteínas. ¿Mandé? Proteínas. Proteínas, exactamente, muy bien, Angélica, sí. Entonces resulta que hay ocasiones en que el páncreas ya viene dañado por alguna cuestión genética, no se ha visto todavía cuál es, y no produce suficiente tripsina. Entonces no degrada proteínas. Recordemos que el páncreas tiene una porción exócrina que lo segrega directamente al duodeno y una endocrina que lo segrega directamente a torrente sanguíneo. ¿Alguien ha escuchado qué enfermedad se presenta cuando no segrega suficientes proteasas con tu páncreas? ¿Alguien ha escuchado qué enfermedad se presenta? ¿Han escuchado hablar de la fibrosis quística? Bueno, la fibrosis quística es porque no funciona tu páncreas. ¿Y en qué consiste la fibrosis quística? Los mocos, la mucosidad que tenemos en la nariz, son proteínas. Gracias a que el páncreas está segregando parte a torrente sanguíneo, cuando tenemos exceso de mucosidad y llega a los pulmones, este exceso de mucosidad
Cuando es poca, nos facilita la olfacción, nos facilita el captar olores, nos facilita el intercambio gaseoso que hablaban con Abraham. ¿Sí? La respiración, el intercambio gaseoso, que la respiración es una acción propia de las enzimas, digo, de las mitocondrias. Pero esta enzima, cuando hay demasiada mucosidad, funciona y degrada esa mucosidad y hace que podamos respirar adecuadamente. ¿Qué sucede cuando se descompone? ¿Qué sucede con la fibrosis quística? A esta gente le pasa lo que le está pasando ahorita a la gente que se llega a enfermar de coronavirus. Muere asfixiada. Entonces, fíjense qué importante es esa glándula que si no está funcionando bien nos desarrolla fibrosis quística y la fibrosis quística ya en la actualidad permite un rango de vida de aproximadamente 25-30 años, pero mueren asfixiados. Hace años el rango era muy bajo, 12, 13 años. Después subió a 18 y ahorita ya subió a 25, 30. Ahí va. ¿Sí? Porque ya se sabe cómo funciona. Entonces se dan sustitutos de enzimas para que degraden estas proteínas y ya no. Pero desgraciadamente, conforme vamos creciendo, vamos generando más proteínas y estas se van acumulando en pulmones, más mucosidad. Y entonces tenemos que segregar un poco más de tripsina y de algunas otras proteasas. ¿Sí? Bien. Este es un esquemita que ahora sí voy a convertir esta presentación en PDF y se las mando en un rato. ¿Sí? Este es un esquemita de un hígado humano, pero vamos a ir viendo el hígado y la glándula biliar y el páncreas en distintos grupos. Esto es un tiburón, la disección de un tiburón, y aquí en verde señalé todo lo que tiene que ver con el digestivo. Y en anaranjado, la vesícula biliar. Vean, la vesícula biliar de los tiburones está muy diminuta. ¿Sí? Está muy, muy diminuta. En el caso de un pez, ahí tenemos la vesícula biliar. ¿Sí? Tenemos el hígado. Aquí le hicieron un corte porque el hígado de los peces también es enorme. Alcanza a cubrir parte de la cavidad visceral. Ahí no es tan voluminoso como nuestro hígado, sino es como laminar más bien. Y yo le preguntaba a Abraham y no supo responderme, ¿no? Bueno, ¿cuál es el tamaño idóneo para que un hígado funcione adecuadamente? La forma ya vimos que no tiene que ver para que funcione adecuadamente, pero aunque sea laminar, esas láminas deben de funcionar de alguna manera, ¿no? Entonces no me lo supo contestar Abraham. Se quedó como reflexionándolo. Yo espero que en algún momento me lo pueda contestar, ¿no? Pero ahí estamos viendo todas las partes del digestivo. La faringe, el esófago, el hígado, el estómago. El duodeno, fíjense qué importante el duodeno en los peces, ¿no? En caso de una ranita, fíjense cómo la veríamos si hiciéramos la disección. Removemos musculatura, removemos una pared del cuerpo y veríamos aquí el hígado. Y esto que vemos aquí es el ovario. Esta sería una ranita hembra. ¿Sí? Si queremos ver el resto del tracto digestivo, tenemos que remover el hígado. Y entonces removemos el hígado, lo recortamos y entonces ya vemos la vesícula biliar. Aquí vemos parte del hígado que se recortó. ¿Sí? Vemos el estómago, vemos el duodeno. Aquí está el páncreas, fíjense. ¿De acuerdo? En el caso de un ave, así veríamos el tracto digestivo. ¿Sí?
o el canal alimentario. Aquí ya se cortó el buche, por eso el esófago tiene esta forma. ¿Sí? Pero una vez más el hígado, fíjense qué tamaño tiene el hígado. Una vez más el hígado nos tapa. Entonces tenemos que quitarlo, removerlo. Miren, aquí ya se removió. Y entonces podemos ver el páncreas, podemos ver el estómago, podemos ver la molleja, ¿sí? Podemos ver parte del duodeno. ¿De acuerdo? Entonces, a lo que voy es que, y que quiero que les quede muy claro, es que el hígado siempre va a ser un órgano de gran tamaño. La central bioquímica del cuerpo por excelencia. Y por último, las conductas alimentarias en peces. En peces hay conductas alimentarias como alimentación por atragantamiento, es decir, están el plancton y pasa el pez y lo captura. ¿Sí? Eso es atragantamiento. Succión, está el plancton, llega el pez, abre la boca, succiona y se desplaza el plancton hacia adentro. Eso es por succión. Por mordedura, es decir, llega y muerde. Esa es la más evolucionada porque los controles neuromusculares para mover músculos y evitar que los dientes se partan tienen que ser más precisos y entonces por eso tiene un límite la mordida. ¿Sí? En el caso de peces, la conducta evolutiva va de atragantamiento hasta mordedura. ¿De acuerdo? Bien. Esta es la bibliografía que utilicé. No sé si haya... Y también utilicé mi tesis porque mi tesis de maestría fue el sistema digestivo de peces teleósteos. ¿Sí? Entonces, no sé si haya dudas, preguntas, observaciones, algo que quieran aportar a la clase, algo que no haya mencionado. ¿Nada? Bueno, entonces en este momento detengo la grabación.